Listo. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio. Vamos a hablar del análisis crítico del discurso. Los integrantes del curso son Andrea Tobar, Angelis Mendoza, Eduardo Mendoza y Guillermina Yusayo. Bienvenidos a este pequeño conversatorio donde vamos a responder sobre el análisis crítico del discurso que nos contribuye a identificar elementos ideológicos y políticos. La pregunta orientadora es, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los diferentes discursos sociales? Según los autores Theo van Dijk, Norman Fairjuk y Bodak, nos dicen que el discurso se entiende como una práctica social donde se producen y reproducen diferentes relaciones desiguales, contribuyendo identidades y psicoanálisis de los sujetos. El discurso revela diferentes acciones de poder. En el análisis crítico del discurso nos permite ver cómo a través del lenguaje ciertos grupos imponen visiones del mundo. Por ejemplo, los medios nos hablan de ciertos objetivos como el peligro o los problemas. Están reforzando los estigmas y jerarquías sociales. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Guillermina. Muy buenas tardes, compañeros. Retomando lo planteado, la identificación de las ideologías. El análisis crítico del discurso contribuye a revelar las ideologías presentes en los discursos. Las ideologías no se expresan de manera explícita, aparecen las palabras usadas, en lo que se resalta y en lo que se oculta. Por ejemplo, un discurso institucional puede resaltar la productividad o la competitividad, mostrando una ideología neoliberal, o un discurso político puede hablar de orden y seguridad, indicando una ideología observadora. El análisis crítico del discurso analiza estas elecciones lingüísticas para mostrar qué sistema de valores opera detrás del discurso. Cordial saludo, estimadas Nuestro compañeras, compañero. audiencia presente, gracias por la invitación. El discurso tiene una función política porque organiza quién puede hablar, qué se debe decir y qué posiciones son legítimas, mientras que el análisis crítico del discurso examina cómo se normalizan prácticas políticas. Por ejemplo, políticas públicas que se justifican como necesarias e inevitables cuando en realidad responden a intereses de ciertos grupos. Esto nos permite detectar discursos hemogénicos, es decir, aquellos que parecen naturales, pero en realidad responden a relaciones de dominación. Le damos paso a nuestra compañera Angelis. Cordial saludo. Bueno, desde mi perspectiva vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la subjetividad política y su relación con la socialización. La subjetividad política como tal se refiere a cómo las personas sentimos o actuamos frente a la situación política de emociones. Según Álvaro 8, esta subjetividad se construye en las relaciones cotidianas, en el diálogo con otros y en las experiencias de poder o exclusión que vivimos. Por eso, la socialización política influye diferentemente en la subjetividad como tal, porque los valores y creencias que interiorizamos determinan la manera en que nos posicionamos frente a la participación, la justicia y como tal en la convivencia. Es por eso que un entorno que promueve el diálogo y la inclusión se desarrolla subjetividades democráticas, pero en ambientes de autoritarismo o desigualdad pueden surgir subjetividades marcadas por desconfianza o la violencia. Vemos la diferencia como tal de fluidos cuando tenemos la capacidad de socializar y cuando tomamos decisiones como tal con autoritarismo. Muchas gracias.
Ahora vamos a dar una breve conclusión. Podemos concluir que el análisis crítico del discurso nos ayuda a comprender cómo el lenguaje reproduce ideologías y legimita las relaciones de poder, mantiene las diferentes estructuras sociales dominantes y también gracias a esto podemos verificar o desarrollar una mirada más reflexiva y más crítica sobre los diferentes discursos que circulan en los medios políticos, las instituciones o la vida cotidiana que nos abundan diariamente. Muchas gracias, compañeros, por este pequeño espacio breve sobre el análisis del discurso y cada uno de sus aportes. Gracias, compañera. Gracias a usted, compañero. Esto del análisis crítico del discurso es algo así como que a no tragar entero, ¿no? Y lleva a uno a ser más autónomo en cuanto a la toma de pronto de decisiones, ¿verdad? Muchas gracias, compañero.